Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. Hay muchas personas que se preguntan dónde está Dios, por qué Dios no interviene, por qué sufren tantas personas inocentes y por qué cuando ocurren desgracias a nuestro alrededor no parece que Dios haga nada para evitarlas. ¿Por qué nos da la sensación de que Dios está ausente y alejado de nosotros? Cuando no conocemos verdaderamente a Dios y su carácter, podemos llegar a pensar que no se preocupa personalmente de nosotros, pero ¿es eso cierto? ¿O es solo nuestra manera de pensar? Uno de los objetivos del enemigo era, y todavía es, desacreditar a Dios, poner en duda su justicia y su manera de interactuar con el ser humano. Pero si queremos seguir conociendo a Jesús, a través de la reflexión de hoy conoceremos algo más acerca de Dios y qué es lo que motiva su relación con nosotros. Para conocer a Dios necesitamos leer la Biblia. Jesús vino para mostrar cómo era el verdadero carácter de Dios. La Biblia no está basada en lo que sentimos o en lo que nos parece que es Dios, sino en lo que Dios mismo dice de Él y de la relación que desea tener con nosotros. Aquel que afirma que Dios está alejado de nosotros, que está ausente y que no se preocupa de lo que nos ocurre, es porque no ha leído la Biblia, porque en ella encontramos numerosas ocasiones en las que se nos presenta una relación estrecha entre Dios y los seres humanos. Al principio de la Biblia, tan solo al empezar a leerla, ya nos dice que Dios habló personalmente con los primeros seres humanos. Si seguimos adelante, descubrimos que Dios negoció personalmente con Abraham en Mamre. Antes de terminar el libro de Génesis, nos encontramos que Dios luchó personalmente con Jacob en Peniel. En el segundo libro de la Biblia, el Éxodo, nos dice que Dios dialogó personalmente con Moisés en la zarza ardiente del monte Horeb. Fue también en ese mismo monte donde conversó con Elías personalmente por medio del silbo apacible y delicado del aire. Lo que estos y otros encuentros nos dicen es que Dios, ese ser omnipotente creador de todo lo que contiene no solo este planeta, sino todo el universo, es un Dios que busca constantemente al ser humano y que quiere llegar a un acuerdo, quiere hacer un pacto con él. Es un Dios que se pone a nuestro nivel. Y este es un aspecto de Dios que nos debería maravillar cada día. Porque Dios es el gran yo soy, el único ser que existe por sí mismo. Aquel del que la Biblia dice que es a la vez omnipotente, omnisapiente, omnipresente, juez, abogado y víctima, fuego consumidor y fuente de vida eterna. Demasiados conceptos para ser abarcados por nuestra mente limitada y finita. Pero cuando no solo leemos la Biblia, sino que profundizamos en lo que en ella está escrito, encontramos que Él también es el Dios que nos busca incansablemente a nosotros, aquellos seres que creó a su imagen y semejanza desde el principio hasta el día de hoy. Él es el Dios que nos busca. Lo que nos enfatiza la Biblia no es solo que tenga la habilidad de buscar, sino que Él lo hace sin importarle el precio que le cueste. Lo que debe quedarnos claro hoy es que Dios no es un ser poderoso y pasivo como suponen algunos, ni un Señor ausente o una deidad estelar que habita en el espacio sideral en donde jamás pasa una nube, ni cruje el viento, ni cae el más minúsculo copo de nieve, ni retumban los truenos, ni el llanto del dolor humano sube a empañar su sagrada y sempiterna calma. No, Dios no es así. Dios es aquel que nos busca, aquel que viene a buscarnos. Pero no es el hecho de que Él nos busca lo que debería afianzar nuestra confianza en Él, a pesar de que este concepto sobrepasa nuestro entendimiento. En la búsqueda de Dios, no llegaremos a comprender el cómo y el por qué lo hace si no tenemos en cuenta el motivo que le mueve a hacerlo. El único y principal motivo que le mueve a buscarnos es la esencia de su propia naturaleza. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor. No que tiene amor, sino que es amor. De la misma manera que decíamos que no podemos decir que Jesús tiene la verdad, sino que Jesús es la verdad. Dios viene a buscarnos simple y llanamente porque nos ama. Él está buscándonos a ti y a mí, seres humanos que se sienten desorientados y perdidos, tal y como Jesús presentó en la parábola de la oveja perdida. Dios no nos busca como grupo, sino individualmente. Pero lo más impresionante de todo es que Él nos busca antes de que nosotros le llamemos. Pero quizá os preguntaréis,
¿Por qué ese afán desmedido por buscarnos? ¿Por qué nos busca Él y no le buscamos nosotros cuando lo creamos conveniente? Solo hay una respuesta. Dios nos busca porque Dios nos ama incondicionalmente. Fue por su propia iniciativa y no por la petición de los primeros seres humanos que Dios buscó un encuentro con ellos. Él los buscó mientras estaban desorientados y escondidos, cuando empezaban a descubrir la torpeza de sus decisiones y la gravedad de sus consecuencias. Así lo hizo al principio, así lo hace hoy y así lo hará siempre. Él viene, Él nos busca, aun y cuando nuestros sentidos se encuentran adormecidos, para alertarnos acerca de lo grave que puede llegar a ser para nosotros el alejarnos de Él. Dios nos busca aunque nosotros no nos estemos dando cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Dios nunca se esconde cuando nuestros corazones orgullosos le están buscando. Por el contrario, Él nos busca antes de que nosotros lo hagamos, mientras todavía estamos escondidos detrás de nuestra culpa, detrás de los árboles o detrás de nuestras hojas de higuera. Dios nos busca a pesar de nuestras excusas egoístas que echan la culpa a otros, ya sea a nuestros padres, a nuestros maestros, a nuestros cónyuges, a la sociedad, o incluso a pesar de culparle a Él de todas nuestras desgracias. Dios ya está buscando. Él está buscándonos. Él realmente está buscándote hoy. El Dios amante que nos busca, el que todo conoce, no ofrece la oportunidad de empezar a entender lo que Él desea para nuestras vidas. Él quiere encontrarse con nosotros para demostrarnos que nos ama y para que entendamos cuál es el plan que Él tiene para nosotros. Dios nos dice a través del profeta Jeremías: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A nuestro Dios le gusta reflejarse en la búsqueda amante de aquel pastor que deja atrás a las 99 para ponerse a buscar aquella oveja perdida. También le gusta que le veamos como aquella mujer que de manera ansiosa barrió toda la casa para poder encontrar esa moneda, esa dracma perdida. Nuestra situación es similar a la de la oveja y a la de la moneda. Algunos saben que están desorientados y confundidos, pero no encuentran el camino de salida para sus problemas como aquella oveja perdida. Otros no saben incluso que están perdidos, aunque lo cierto es que son de mucho valor para Dios, que los busca afanosamente. Pero lo más importante es que ambas, la oveja y la moneda, fueron encontradas para la felicidad del que las buscaba. No sé si tú eres de los que juegas al escondite con Dios. Recuerdo que cuando era pequeño, no importaba lo bien que me escondiese, mi hermana siempre me encontraba. Y siempre me encontraba porque su secreto era hacerme reír. Así me delataba yo solo. No vale la pena jugar al escondite con Dios. Él siempre te encontrará porque Él siempre está buscándote. Y Él siempre seguirá buscándote porque te ama y desea lo mejor para ti. Dios te hará reír de nuevo, aunque ahora mismo no tengas ganas de hacerlo. A diferencia del pensamiento que algunas personas tienen de Dios, Él no nos busca para vengarse de nosotros o para juzgarnos, sino para corregirnos, para reorientarnos y para restaurarnos. Solo aquel que nos ama nos corrige, nos reorienta y nos restaura. Dios no es vengativo porque esa no es su naturaleza. El ejemplo más claro lo tenemos en cómo enfrentó la situación que vivieron nuestros primeros padres. Veámoslo de una manera más precisa. El registro bíblico dice que Él vino al jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde. No vino volando, ni por medio de un torbellino, ni con la espada desenvainada y con relámpagos y truenos para condenar al ser humano. No vino tampoco en la noche cuando la oscuridad hubiese intensificado la confusión y el dolor de nuestros primeros padres. Ni tampoco vino temprano por la mañana con un impaciente deseo de vengarse de los desobedientes. Mirad esto. Dios vino en la frescura de la tarde, cuando los últimos rayos de sol brillaban sobre los frutos dorados del Edén, cuando un agradable vapor regaba con el refrescante rocío las flores. Fue entonces cuando Dios buscó a los primeros seres humanos para que reflexionasen sobre su situación. Tal y como nos explica la Biblia, en el Edén hubo un consenso antes que una censura, una búsqueda de explicación antes que una excomunión. Nuestro Dios siempre está buscándonos para
que podamos entender la naturaleza de nuestro alejamiento de Él. Además, Dios siempre pregunta. Tiene esa habilidad, siempre pregunta para que tú respondas y para que reflexiones con Él. Su primera pregunta fue, ¿dónde estás, Adán? ¿Es que Dios no lo sabía? Por supuesto que sí. Pero Él está tratando de que el ser humano reaccione y que descubra en qué condición ha quedado y le dice, Adán, ¿dónde te has metido? Dios es ese Dios que viene siempre evaluando no solamente el dilema de nuestra conciencia, sino también de nuestros actos. También se acerca trayendo una salida al laberinto de dificultades en las que nos hemos enredado. Dios se involucra. Dios nunca te abandona con tus problemas. Dios luchó primero con Jacob antes de descoyuntarle el muslo. Habló con Elías antes de su entrada triunfante en Damasco. Habló con Jonás antes de que lo lanzaran por la borda. Habló con Pedro antes de que le negase y así le enfrentó con su realidad antes de darle la comisión evangélica. Antes de la reconciliación y antes de la restauración deseada, siempre debe haber primeramente un reconocimiento de nuestra situación. Nuestro Dios sabe dónde estamos en la vida. Nos busca constantemente y desea que reconozcamos nuestra condición de manera acertada, para que si así lo hacemos y así lo deseamos, pueda proceder a nuestro rescate. La segunda pregunta fue, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esta pregunta enfatiza la naturaleza del dilema de alguien que ha sido libre y que ahora se encuentra en esclavitud. ¿Recordáis de lo que hablábamos la semana pasada acerca de la esclavitud? El ser humano se convierte en esclavo cuando entrega sus fuerzas, su fe y su confianza plena a otro que no es su creador. Nuestra esclavitud es nuestra desnudez. Nuestra esclavitud es nuestra pérdida de inocencia. La tercera pregunta fue, ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? Ese es el elemento medular de nuestra desconfianza, de nuestra desobediencia que muestra ingratitud. Es importante advertir aquí que la pregunta de Dios es ¿has comido? Y no, Adán, ya te lo dije. No. Su creador le está diciendo, Adán, había preparado para ti un lugar espectacular para vivir. El agua era más que abundante. El alimento allí nunca te faltaría. Y además, tenías a tu alcance el árbol cuyo fruto te daba la vida indefinidamente. Dominabas sobre todo ser que yo creé, los peces, las aves y todo animal terrestre. Adán, dime, ¿qué te faltaba? ¿Por qué has hecho esto? El fruto del mal, el pecado o lo que es lo mismo, el error en el blanco, no es solamente desafío, es falta de respeto, es deslealtad, es ingratitud por las provisiones de nuestro Dios para nuestra felicidad y para nuestra salud. Y la última pregunta se la hace a Eva. ¿Qué es esto que has hecho? Esta última pregunta enfatiza la equidad de nuestro Dios y la impertinencia de nuestro error. Pero también nos descubre la manera en la que Él se relaciona con nosotros. Él está haciendo la pregunta para demostrarle que el mal produce desconfianza y la desconfianza desobediencia, y que ninguna de ellas eran parte de su creación, sino que esto que has hecho es algo de origen humano. Es cierto que Dios nos busca, pero Dios podía habernos buscado parapetados sobre los muros de su gloria para observar las desgracias humanas desde lejos. O podía habernos buscado por medio de los ángeles que examinaran nuestra situación y realizaran un informe de nuestros errores. Lo que es radicalmente diferente es que nuestro Dios se reduzca a sí mismo para venir a buscarnos personalmente, para bajar a nuestro nivel, buscando en los ojos de los seres humanos y viendo nuestra situación. Pero lo que todavía es más asombroso es que Dios, añadiendo humanidad a su divinidad, llegado el cumplimiento del tiempo, vino físicamente a buscarnos a través de la persona de Jesús. No está satisfecho con mantenerse accesible a través de intermediarios como lo fueron los profetas, no. Este es un Dios que ahora viene en persona y se viste de humanidad. Llegado el momento oportuno, Dios vino personalmente para ver y sentir, como nosotros, lo que significa vivir como un ser humano que desea hacer el bien a pesar de sufrir la tendencia a hacer el mal. ¿Cómo puede comprender nuestra mente finita que Dios dejara la gloria que tenía en el cielo para venir personalmente a buscarnos?
¿quién dice que Dios no se preocupa de nosotros? Nos dice Juan que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo podemos llegar a afirmar que Dios no se preocupa de nosotros después de comprobar esa manifestación absoluta de su amor? Lo cierto es que en aquella época del nacimiento de Jesús, la humanidad era radicalmente diferente a aquella creada por Dios. La mortalidad infantil, la ceguera, la lepra, las enfermedades de la mente, todo estaba llenando la humanidad de flaquezas, de agravantes que le habían hecho distanciarse mucho de la forma como Dios la había hecho al principio. Realmente fue en ese momento tan oscuro cuando Dios personalmente vino a buscarnos. Durante más de 4000 años el ser humano se preguntaba acerca de la relación que Dios tenía con él. Durante todo ese periodo de tiempo muchos se seguían preguntando cómo podía existir un plan divino que permitía que el mal existiera durante tanto tiempo. Jesús vino a demostrar que existía un plan elaborado desde el principio para erradicar definitivamente el mal. Un plan diseñado para recuperar la relación entre Dios y el ser humano. Un plan motivado por su amor por nosotros. Cuando hablábamos de las 3 mentiras de siempre, aprendimos mucho de la experiencia de Jesús en el desierto, del momento en que el enemigo trató de engañarle. Él no invitó al enemigo para tener compañía. Fue al desierto para estar solo, para prepararse para llevar a cabo su misión, para acometer el plan diseñado desde el principio, para buscarnos personalmente. Jesús sintió en aquel lugar los engañosos ataques vestidos de razonamiento válido que también siente el ser humano cuando amenaza la desconfianza, la desobediencia y la transgresión. Él se dio cuenta de la fuerza y el poder que el enemigo imprime a sus engaños, aun y utilizando la palabra de Dios indignamente. Solamente mediante esa confianza absoluta en su Padre y la perfecta obediencia a pesar de las evidencias, pudo vencer la fuerza que puede llegar a tener el poder del mal. Y eso nos lleva al costo de su venida. El precio de su venida trasciende a nuestro conocimiento. Es difícil de calcular, porque le costó la desgracia y la participación de estar entre los pecadores. Le costó el desdén y el rechazo de aquellos que habían sido llamados para promulgarlo. Le costó la indiferencia que observó en los ojos de sus perseguidores. Y cómo no, también le costó la vida. No solamente vino a buscarnos, Él vino amante, vino a demostrar que Dios nos ama. Y ese amor lo llevó hasta el monte Calvario, donde murió el que no debía morir, y pagó una deuda el que no debía pagarla. Lo hizo porque nosotros hemos contraído una deuda que no podríamos pagar jamás. ¿Y aún dudamos de si Dios se implica con la suerte del ser humano? ¿Aún consideramos que Dios no se preocupa de nosotros? ¿Qué más, decidme, qué más pudo hacer para demostrarnos que nos ama y desea volver a tener una relación cara a cara con nosotros? El ser humano es como un náufrago en alta mar, tragando agua salada, cansado de tener los ojos irritados y las manos arrugadas, buscando en el horizonte un barco que le pueda salvar. El barco apareció en el momento más oportuno, cuando las esperanzas estaban flaqueando, cuando la esperanza estaba diluyéndose, cuando el ser humano pensaba que no había barco capaz de rescatarle. El barco llegó y lanzó un aro salvavidas. Estaba salvado. Era feliz. No se ahogaría. El ser humano se asió de él pensando que sería alzado de esa agua salada inmediatamente y se le daría la oportunidad de ir en el barco hasta llegar al puerto. Pero ese no era el plan. El plan era que una vez estuviera sujeto firmemente al aro salvavidas, el barco lo arrastraría hasta el puerto seguro. Es por eso que algunos se quejan de que siguen tragando agua salada en este mundo y no se dan cuenta de que han sido salvados de ahogarse y que tarde lo que tarde llegarán a buen puerto gracias a ese barco. Dios no puede ser solamente representado por esa mujer que está buscando afanosamente la dracma perdida. Tampoco puede ser representado solamente por el pastor que busca su oveja perdida. Dios es un Dios que viene personalmente a rescatar a su ser creado y es un Dios que, además, viene a quitar las consecuencias del mal. Mirad, Dios ha sido siempre mal interpretado, siempre juzgado sin conocimiento de causa,
siempre mesurado según los sentimientos humanos y siempre acusado de no hacer lo suficiente. Al fin y al cabo, esa fue y todavía es la única estrategia del enemigo: desacreditar a Dios, desacreditar su justicia y su amor. Pero Jesús vino a buscar la forma de vindicar la imagen correcta y el verdadero carácter de Dios. Y lo hizo posible con su sacrificio en la cruz. Vino personalmente a buscar la forma de encontrar al ser humano desorientado, acercarse a él y atraerlo hacia él, liberándolo, como decíamos la semana pasada, de todo tipo de esclavitud. Dios no nos ha abandonado. Jesús cumplió su misión en la tierra, nos lanzó el aro salvavidas y ahora está intercediendo por todos nosotros para que podamos volver a tener una relación personal con Dios que el mal ha impedido por tanto tiempo. Jesús, al igual que lo hizo por primera vez, lo hará por segunda vez. Al igual que vino personalmente para liberarnos de la esclavitud del mal, vendrá personalmente por segunda vez para liberarnos definitivamente del poder del enemigo, de la tendencia al mal, del sufrimiento y de la muerte. Jesús nos alzará de este mar muy pronto. Pero la búsqueda de Dios en este momento se centra en tu capacidad de tomar decisiones correctas. No nos enredemos en discusiones que no llevan a ninguna parte. Dios ha demostrado sobradamente que Él cuida de nosotros, aunque a nosotros no nos lo parezca. Y no nos lo parece porque solo miramos el hoy y el ahora, olvidándonos de todo lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado y lo que ha prometido que hará en el futuro. Dios ahora está buscando que nosotros aceptemos su plan de rescate, su propuesta para que recuperemos esa relación personal con Él, porque lo único que le mueve para presentarnos ese plan es el amor. Pero Dios también desea que acerquemos el barco a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a nuestros familiares, que acerquemos a Jesús a todos los que están ahogándose en este mundo ingrato en el que vivimos, tal y como yo lo estoy haciendo con vosotros en este momento. Dios está buscando patrones de barco, está buscando a aquellos a quienes es tan dulce el gozo del rescate, que están dispuestos a cualquier sacrificio. Está buscando hoy a aquellos que están comprometidos a buscar a los náufragos del siglo XXI. Él nos está buscando a ti y a mí en esta mañana. Y sigue buscando que aceptes su plan. Y seguirá buscando al ser humano hasta que, tal y como lo prometió, venga por segunda vez a buscarnos definitivamente. Pero, ¿cuándo vendrá por segunda vez y qué nos puede indicar que esa segunda venida está cerca? Lo veremos el próximo sábado. Que el Señor te bendiga abundantemente en esta semana.